Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Para mí es un gran honor estar en esta iglesia. Esta es una iglesia muy querida por mí, mi familia. Hace casi 8 años yo contraje matrimonio en esta iglesia. Me llevé una jovencita de aquí. Bueno, ella me trajo. Es una familia de mi esposa Dayana. A todos la conocen. Pero es un honor para mí, mis hermanos, compartir con ustedes en este día. Estamos por aquí desde la semana pasada. Queríamos estar en el aniversario y Dios proveyó para que pudiéramos estar aquí. Y aquí estamos, mis amados hermanos. Pueden sentarse. Gracias. Esta congregación es una congregación que tiene un gran lugar en mi corazón, por el hecho de que aquí el Señor me permitió conocer, bueno, yo no la conocí aquí, la conocí en Puerto Rico, pero me pude casar. El pastor Silvano, recuerdo esos días previos al matrimonio, nos dio un librito que todavía lo conservamos, y ha sido una bendición, mis amados hermanos. El Señor nos ha dado gracia. Tenemos ya casi 8 años de matrimonio, tenemos 3 muchachos. Lo hemos tomado muy en serio. Pero también hemos tenido con nosotros a varias familias. Hermano Aneudi y su esposa Vierka estuvieron por Maryland y estuvieron con nosotros en diciembre, creo que fue. Por allá, fue bueno tenerle. Ya yo le dije a ellos que cuando vuelvan a regresar, pues ya tienen una responsabilidad, un compromiso también para predicar. Igualmente ustedes, hermanos, tienen una casa, una iglesia, el día que quieran ir a Maryland, y estamos allí para servirles. También quiero agradecerles, no quería pasar esta oportunidad sin agradecerle a alguien que está aquí entre nosotros. Que fue me emociona, mis hermanos, pero fue alguien que el Señor usó cuando mi esposa dio a luz. Y yo sé que a ella no le gusta que la reconozcan, y mucho menos, pero yo quiero darle gracias a Dios por la vida de Marina. Que Samuel, ¿verdad? Pues dejó todo aquí, una construcción, una cosa, unos compromisos, y fue a ayudar a un par de jóvenes allá en necesidad. Y yo les quiero agradecer a Marina por eso públicamente. Bien, mis hermanos, perdón. Quiero invitarles a abrir sus Biblias al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 23. Isaac, ¿esta agua es mía? ¿Dónde está Isaac? Esa es mía, ok. Gracias. Lucas 23, y vamos a leer a partir del versículo 50 para tener un poco del contexto, pero básicamente el texto que vamos a estar predicando es el capítulo 24, versículo 1 al 12. Lucas 23, y leeré el versículo 50 hasta el 24, versículo 12. Bien, mis amados hermanos, dice la Escritura, usted me sigue con su vista. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más venimos delante de tu trono para pedirte, oh Dios, que por favor nos ayudes. Señor, tenemos muchas limitaciones, pero te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra para la obra con la cual tú la has enviado. Señor, te ruego que nos animes, que podamos salir de este lugar animados, pero no solamente animados, Señor, que podamos salir más enamorados de ti. Señor, ayúdanos a meditar, a reflexionar en este glorioso evento que le dio el cambio a la historia. Ayúdanos, Señor, a recordar el Evangelio. Te pedimos que bendigas a los oyentes, a los amigos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El título de nuestro sermón en esta mañana es La resurrección del Rey. Y como bien decíamos, hoy es domingo Santo, pero es día del Señor. Es el día del Señor en el cual nosotros nos congregamos para adorar, para honrar a nuestro Dios como un cuerpo, como un solo pueblo, porque Él es digno de toda nuestra adoración. En una ocasión, mis hermanos, yo estuve hablando con unos de nuestros miembros en nuestra congregación allá en la iglesia y estábamos hablando sobre las implicaciones del Evangelio. Y le decía que el Evangelio no es solamente para los incrédulos, porque siempre que pensamos en el Evangelio, pensamos en evangelizar a los incrédulos. Necesitamos darle las buenas nuevas a los incrédulos, y eso es verdad. Los incrédulos necesitan escuchar el Evangelio, pero el Evangelio es para los creyentes. El Evangelio es para nosotros los creyentes. Nosotros debemos recordar el Evangelio, y qué precioso fue esta semana haber recordado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ser agradecidos por el Evangelio. Necesitamos recordar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos recordar la vida perfecta que vivió Jesús por nosotros, que nosotros no podíamos vivir. Necesitamos recordar, mis amados hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz, donde dice Pablo: el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debemos recordar su gloriosa y bendita resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él resucitó. Mis amados hermanos, pero también necesitamos recordar y anunciar y esperar ansiosamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Necesitamos recordar el Evangelio todos los días y vivir conscientes de esa gloriosa verdad en nuestras vidas. La resurrección de Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia. Es una doctrina fundamental, pero más que una doctrina fundamental de las Escrituras, la resurrección de Cristo es nuestra garantía, es la garantía de nuestra salvación. Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo dijo, en vano había sido nuestra fe. La resurrección de Cristo es una parte central en el plan redentor de Dios, es el fundamento del Evangelio. Sin la resurrección no hay salvación. Sin la resurrección de Jesucristo no hay salvación. Sin la resurrección no hay evangelio. Es un evangelio a medias. Sin la resurrección no hay un Salvador. El pastor Shadrach Mesach Lodrich escribió un poema que describe vívidamente lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el día en que estuvo en el huerto de Getsemaní hasta el día en que resucitó de entre los muertos. Este poema se titula Es viernes y reza de la siguiente manera. Es viernes, Jesús está orando, Pedro durmiendo, Judas traicionándole, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato pasando apuros, el Sanedrín conspirando, la multitud gritando e injuriando a Cristo, pero ninguno de ellos sabe que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos corren dispersándose como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro negando a Cristo, pero ninguno de ellos sabe que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, le visten con un manto color púrpura, le coronan con espinos, pero ninguno de ellos sabe que el domingo se está acercando. Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario, su cuerpo desangrándose, sus pies tropezando y su espíritu cargado, pero ¿sabes? Solo es viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, el mundo está ganando, la gente pecando, el maligno sonriendo con ironía. Es viernes, los soldados clavan las manos de mi Salvador a una cruz y después le levantan junto a unos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, iglesia, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos se preguntan qué le ha pasado a su rey y los fariseos celebran sus maquinaciones y creen que ha dado resultado. Pero ninguno de ellos sabe que el domingo se está acercando. Es viernes, Jesús está en una cruz colgado, solo y muriendo, sintiendo el abandono de su Padre. ¿Podrá alguien salvarle? Oh, es viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece y mi rey entrega su espíritu. Es viernes, se ha perdido la esperanza, la muerte ha ganado, el pecado ha vencido y Satanás solo se ríe. Es viernes, han enterrado a Jesús, los soldados montan guardia y bloquean la tumba con una grande roca, pero es viernes, solo viernes, el domingo se está acercando. Mis amados hermanos, ese domingo llegó hace 2000 años. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y venció la muerte con gran poder y gloria. Nuestro Rey resucitó. Yo quiero que veamos en los versículos 1 al 3 la tumba vacía del Rey. Mira el versículo 1 al 3 de Lucas 24. El primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En los versículos previos a esta sesión, es decir, en Lucas 23, 50 al 56, nosotros observamos allí que estas mujeres habían venido con Jesús desde Galilea y que habían observado lo sucedido en la cruz y siguieron a un hombre, uno de los discípulos del Señor, que no era tan, no tenía
no era de tanto renombre quizás, llamado José de Arimatea, y ellas siguieron a José de Arimatea y a Nicodemo, quienes bajaron el cuerpo del Señor de la cruz y lo sepultaron en la tumba. De hecho, aquí nosotros podemos ver una de las tantas profecías que se cumplieron en esas horas. Dice la Biblia que entre los ricos fue su sepultura, precisamente porque José de Arimatea era rico. Y lo sepultaron en el sepulcro de José. Cuando ellas vieron dónde fue que enterraron a Jesús, ellas volvieron a sus casas angustiadas, preocupadas, compraron especias aromáticas y ungüentos con el fin de terminar de ungir el cuerpo del Señor el día domingo para su sepultura. Así que como era viernes, ya en la tarde iba a entrar el día de reposo hasta el sábado, y ellas descansaron ese día conforme al mandamiento con la intención de regresar bien tempranito por la mañana. Y como bien lo describe el versículo, que muy de mañana ellas vinieron el primer día de la semana al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Pero estas mujeres, mis amados hermanos, se encontraron con una sorpresa que no esperaban. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Dice que y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y el texto paralelo de Marcos 16, versículo 2 al 3 nos relata que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, escuchen lo que ellas se estaban preguntando cuando iban camino al sepulcro. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos va a mover esta gran piedra? La piedra, mis amados hermanos, que estaba cubriendo la entrada del sepulcro era demasiado grande, demasiado pesada. Ellas no tenían la fuerza, no tenían los recursos para mover esta gran piedra. Y cuando iban camino hacia el sepulcro, ellas estaban analizando la manera en cómo iban a remover esa piedra. ¿Habrá alguien por ahí que nos podrá ayudar a remover esta piedra? Ellas no llamaron a los discípulos. Así que cuando llegaron a la tumba, con el fin de terminar de preparar el cuerpo del Señor Jesús, de prepararlo para que se quede ahí, se hallaron con la piedra removida. Cuando vieron que la piedra fue removida, que no estaba en su lugar, ¿qué dijeron ellas? ¡Wow, qué bueno! Alguien nos hizo el favor de abrirnos la puerta. No, eso no fue lo que ellas pensaron. Ellas pensaron lo peor. Ellas pensaron que se habían llevado el cuerpo del Señor, que alguien había venido y había violado el sepulcro y se había robado el cuerpo de Jesús. Que vinieron unos ladrones y se llevaron el cuerpo. Eso fue lo que ellas pensaron, mis amados hermanos. Ellas fueron corriendo a avisarle a Pedro y a Juan lo que había sucedido. Y Juan 20, versículo 2, nos relata que ella decía, oye, escucha lo que ellas decían. Se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Wow. No solamente se encontraron con la sorpresa de la tumba vacía, es que ellas pensaron que se habían robado el cuerpo. Y el sábado los líderes religiosos del Sanedrín habían pedido a Pilato que pusieran una compañía de soldados a velar el sepulcro, con tal de que los discípulos del Jesús no se llevaran el cuerpo para así decir, porque esa era la idea de lo que ellos estaban maquinando, para que los discípulos no dijeran que Jesús había resucitado. El miedo de ellos, de los líderes religiosos, era que los discípulos se llevaran el cuerpo de Jesús muerto, lo escondieran en un lugar y comenzaran a decir que Jesús había resucitado. Y para asegurarse de que no se propague esa mentira, pues ellos pusieron una compañía de guardias a la entrada del sepulcro el sábado. Y estas mujeres tampoco sabían que ese campamento de guardia estaba ahí. Ellas no se imaginaron eso. Y
Para que ustedes vean, Lucas no lo menciona, pero Mateo sí lo hace. Dice Mateo 28, versículo 2 al 4, que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mire, a los guardias lo habían puesto allí para que custodiasen la tumba de Jesús. Y cuando vino este terremoto, el domingo bien temprano por la mañana, que se pusieron estos ángeles allí, estos soldados romanos se quedaron inconscientes, como muertos. Se desmayaron. Cuando ellos volvieron en sí, dice la escritura que huyeron y de algunos le informaron lo que había sucedido a los dirigentes judíos y estos empezaron a encubrir el asunto entre sí y a decir que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor. Oiga, todo lo que está aconteciendo, Jesús todavía no ha aparecido y ya lo que las personas allí están tramando. Los guardias y los líderes religiosos no podían, amados hermanos, negar el hecho de que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Sigue diciendo nuestro texto de Lucas, que las mujeres entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Y estos varones le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mis hermanos, estas mujeres estaban sorprendidas porque el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Pero se sorprendieron doblemente cuando vieron que se pararon junto a ellas, en el versículo 4, dos varones con vestiduras resplandecientes. Y estos dos varones es evidente que son ángeles. No son discípulos, son ángeles. Y cuando ellas vieron a estos ángeles, se atemorizaron y bajaron el rostro en tierra. Y estos le preguntaron a ella: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y mis amados hermanos, nosotros leemos estas palabras como, ¿verdad? Desde este lado, bien cómodo en estos asientos, con aire acondicionado, no vemos quizás tanto las implicaciones de lo que estos ángeles están diciendo. Pero estos ángeles les están diciendo algo que ellas deberían saber. ¿Por qué ustedes están aquí? Literalmente. ¿Por qué ustedes están buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué ustedes están buscando entre los muertos a aquel que dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida? ¿Por qué ustedes están buscando al que estuvo muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos? ¿Por qué están aquí? Mis hermanos, nosotros vemos este acto de las mujeres como algo muy honorable, algo muy digno, algo digno de imitar. Que iban el domingo bien temprano a llevar especias aromáticas al sepulcro de Jesús para ungir el cuerpo. Qué bonito, pero hay un problema con eso. ¿Cuál era el problema, mis amados hermanos? El problema es que estas mujeres, a pesar de que vinieron el domingo temprano al sepulcro, ellas no vinieron con la intención de ver la tumba vacía. Ese era el problema. El problema es que ellas vinieron con la intención de encontrar un muerto allí, ya casi podrido, y vinieron a traer las especias aromáticas para que no hediera. ¿Se acuerdan lo que dijo la hermana de Lázaro? Ya tiene 4 días, eso hiede. Ese era el plan, esa era la intención de estas mujeres. Encontrar un muerto. Y el texto dice que ellas estaban sorprendidas, perplejas porque no vieron el cuerpo.
Pero ellas no debieron estar tan sorprendidas, tan perplejas de no ver el cuerpo en la tumba, porque Jesús en más de 3 ocasiones les había dicho a sus discípulos que él iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, que iba a ser arrestado, injuriado y crucificado, pero que resucitaría. Él lo llegó a mencionar varias veces a sus discípulos, y todo el que estaba alrededor de Jesús escuchó estas palabras. Ellas no debieron estar tan perplejas, tan sorprendidas. Jesús le dijo, voy a morir. No se lo dijo una vez, 3 veces dice la Escritura, y los ángeles se lo mencionaron otra vez. Voy a morir, pero resucitaré. Mis hermanos, y eso es glorioso. Porque sabe que antes de que Jesús vaya a la cruz, ya él estaba anunciando su victoria. Él estaba diciendo antes de llegar a la cruz, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Y estas mujeres estaban perplejas, sorprendidas de no encontrar allí el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque pensaron que se habían llevado el cuerpo. Y cuando estos ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mis hermanos, estas mujeres no estaban esperando que Jesús resucitase. ¿Qué hacen aquí? Le dicen estos ángeles. Esa es la pregunta. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que prometió que resucitaría? ¿Por qué no creyeron en las palabras de Jesús? Los ángeles le dijeron en el versículo 6 y al 8, acordaos, acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, se lo mencionaron, es necesario. Y esa palabra necesario ahí es la misma palabra que aparece en Juan 3 cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Estos ángeles le dijeron, acuérdense de que cuando él estuvo en Galilea, él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Porque así tenía que pasar para que las escrituras se cumplieran. Él sería entregado en manos de hombres pecadores y que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oh, es verdad. Sí, ahora lo recordamos. ¿Verdad que Jesús mencionó eso varias veces? Mis hermanos, los ángeles tuvieron que recordarles a ellos, a ellas, lo que Jesús le había dicho tantas veces. Y si eso es a ellas, que duraron 3 años y medio con Jesús, viéndolo, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Qué pasó aquí, mis amados hermanos? ¿Por qué dudaron de las palabras de Jesús? ¿Por qué se olvidaron de las palabras de Jesús? Si ellas hubiesen creído las palabras, hubiesen dicho, mira, el Señor dijo que resucitaría. Vamos a confirmar lo que Jesús dijo. Pero ellas no fueron con esa intención, ellas fueron tristes. Ellas fueron tristes a encontrar el cuerpo de su Salvador. Y tuvieron que venir los ángeles y recordarles las palabras del mismo Jesús y decirles a ellas la gran noticia. Él no está aquí. Él ha resucitado. Dice el versículo 9 al 10. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y a todos los demás, el grupo de otros discípulos que estaban allí. Y dice el texto, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los 11, a los apóstoles. Pues ya Judas no estaba ahí. Y el texto paralelo de Mateo 28 nos relata que cuando ellas les recordaron las palabras de Jesús, dice el texto allí que ellas
salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Ellas fueron tristes y cuando escucharon las palabras de Jesús, cambió su semblante. Ahora tenían esperanza, ahora tenían un gran gozo cuando tenían una gran tristeza. Y dice el texto que no se fueron caminando. Es como cuando a usted le dicen algo tan bonito, tan glorioso, que usted tiene que contárselo a todo el mundo. Y al primero que usted encuentra se lo dice. No, ellas no podían contenerse y querían contárselo a todos, diciéndole las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, oiga lo que le pasó a ellas. Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Mis hermanos, si estas mujeres iban con temor, un temor reverente, llena de gozo inefable, que no había manera de describir ese gozo, iban con ese gran gozo. Ahora cuando Jesús se le aparece a ellas, yo no me imagino el gran gozo que debieron de sentir cuando vieron cara a cara a su Salvador. Ellas no respondieron de otra manera, ellas no se quedaron inmóviles, ellas respondieron en adoración. Dice la Biblia que ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mire, mis hermanos, yo no me imagino la gran sorpresa que estas mujeres debieron experimentar ahí. Alabado sea Dios, porque aquí se acabaron las lágrimas. Aquí vino la esperanza. Estas mujeres que fueron al sepulcro llenas de tristeza, cuando se dieron cuenta de eso y vieron al Cristo de gloria resucitado, saltaron de alegría. Ellas abrazaron los pies del Señor y le adoraron. Y mis hermanos, ¿cuál es el mensaje que ellas tenían que llevar a los demás? Ellas tenían que llevar un mensaje. Ellas tenían que dar unas noticias. Las noticias de que Cristo había resucitado. Y de que iba a ir a Galilea como había prometido que iba a ir. Y que se tenían que reunir allí para verlo. ¿Y qué le dijeron entonces cuando ellas fueron a darles estas noticias a los apóstoles? ¿Qué dijeron los apóstoles cuando escucharon la noticia de estas mujeres? ¡Oh, gloria a Dios! Alabado sea Dios, nuestro Señor resucitó. ¡Aleluya! No, hermanos. Eso no fue lo que ella dijo. Eso no fue lo que ellos dijeron. El versículo 11 dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Qué triste. Hermanos, qué gran incredulidad la de estos hombres. Cuando los soldados tomaron a Jesús para llevárselo preso, salieron corriendo. Lo abandonaron. Jesús le había dicho que en la escritura decía que iban a herir al pastor y que las ovejas serían dispersas. Pero luego él volvería a reunir esas ovejas. Pero qué gran incredulidad la de estos hombres, que en el momento de más necesidad abandonaron a su Señor. Pero no solamente lo abandonaron, es que cuando le dan la noticia, todos ellos están metidos en una casa, y cuando le dan la noticia, en vez de ellos alegrarse de lo que Jesús había dicho tantas veces, lo que ellos dijeron es, ustedes están locas. Si ellos hubiesen sido dominicanos, hubiesen dicho unas palabras que nosotros conocemos. Pero ustedes están alucinando. Ustedes, ¿qué le ha pasado a ustedes? Ustedes no están dándose cuenta de lo que están diciendo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Cómo es que eso de que resucitó?
Nosotros no creemos eso. De hecho, usted y yo sabemos el testimonio de Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no veo en sus manos, si yo no metiere mis dedos en sus manos y tocare sus costados, no creeré. Mire, mis amados hermanos, eso lo dice Juan 20:25, que si él no veía en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pero mire lo que Dios hizo con estos dos hombres anónimos, José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo, el de Juan 3. Dios lo usó para que bajasen el cuerpo del Señor de esa cruz, lo prepararan y lo sepultaran. Todos los demás se habían olvidado del mensaje de Jesús. Todos los demás no solamente se habían olvidado del mensaje de Jesús, se habían olvidado de Jesús. Ellos no creyeron las palabras de las mujeres. Ellos no creyeron las palabras de Jesús. De hecho, unos discípulos cuando iban camino a Emaús, usted sabe esa historia, ellos iban tristes. Y cuando le preguntó el mismo Jesús qué le pasó, es que ellos dijeron, mira, es que había alguien, aquel que iba a redimir a Israel, pues lo han matado, lo han crucificado. Se ha ido la esperanza. Y cuando Jesús comenzó a hablar con ellos, dice la Escritura que ellos mismos le decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Ellos todavía no le habían podido reconocer a Jesús. Pero todos ellos se olvidaron de las palabras de Jesús, se olvidaron de Jesús, no tomaron las palabras de Jesús con tanta seriedad. Pero nosotros los cristianos no nos parecemos a ellos, ¿verdad? Somos diferentes. Los discípulos habían perdido la esperanza. Pero perdieron la esperanza no porque la pusieron en Jesús. Perdieron la esperanza porque la pusieron en las cosas terrenales. No como dice Colosenses, que nos dice a nosotros poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ellos habían puesto su mirada en las cosas de la tierra. Por eso Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Cree, Tomás. Si ellos hubiesen creído y recordado las palabras de Jesús, de que iba a morir, de que iba a resucitar al tercer día de entre los muertos, hermanos amados, hubiesen tenido esperanza. No hubiesen estado tristes, no hubiesen estado desamparados, sintiéndose como si estuviesen desamparados. Si ellos hubiesen recordado estas palabras, hubiesen recobrado fuerza, esperanza en el momento más difícil. Y mis hermanos, es lo mismo con nosotros. Nosotros necesitamos recordar las palabras de Jesús para tener consuelo y esperanza. Pero muchas veces nosotros nos comportamos como que, ¿verdad? Estamos solos. Como que no tenemos a Dios de nuestro lado. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Así hay cristianos preguntándose dónde está Dios. Pero Dios está ahí, más cerca que nunca. Él es un Dios trascendente, hermanos, pero también es un Dios inmanente, está cercano a todos sus hijos. Si ellos hubiesen creído, la historia hubiese sido diferente. Por este relato está ahí para recordarnos a nosotros también nuestra fragilidad. Porque nosotros somos muy dados a olvidar no solamente las palabras del Señor al Señor. ¿Tenemos pendiente al Señor cuando vamos a hacer algún negocio?
Cuando vamos a tomar alguna decisión, tenemos al Señor de gloria presente, tenemos la palabra del Señor presente. En la tentación recordamos las palabras de Jesús. Yo no sé si usted ha visto, no sé si ustedes ven Netflix, yo sé que sí, algunos, los jóvenes. Pero hay una película, no sé si está en Netflix, yo la vi hace años, llamada El libro de Elí. Hay sus cosas, sus pros y verdad, tiene sus cosas. Pero algo que me llamó la atención de esta película, El libro de Elí, es que la protagonizaba Denzel Washington. Y él era un hombre ciego. No sabíamos que era ciego hasta el final de la película. Pero este hombre recordaba todas las palabras de ese libro. Un hombre ciego. Hermanos, la generación de estos días, hemos llegado, y me incluyo porque yo soy de esta generación, hemos llegado a un punto donde ya no nos sabemos muchos números de teléfono. Para yo llamar a alguien tengo que ir al teléfono porque necesito el teléfono, si no, no me acuerdo. Hermanos, necesitamos memorizar las escrituras. Necesitamos recordar las escrituras. Este mundo en el que vivimos no conoce la palabra de Dios. Nosotros tenemos una esperanza viva. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana y todo lo que nosotros somos, esperamos ser, se basa en esa realidad. Cristo resucitó de entre los muertos. Y dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un texto que lo mencionaron los predicadores de esta semana pasada. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Por qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Este mundo en el que vivimos, lo único que conoce son esperanzas muertas y vanas. Pero nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos esperanza viva porque tenemos a un Dios vivo. Porque nuestra esperanza está fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, yo sé que nosotros hemos creído y confesamos todos unánime a una voz que Jesucristo resucitó. Pero no debemos recordar la resurrección de Jesucristo en Semana Santa. No necesitamos recordar la muerte de Cristo el Viernes Santo. Hermanos, necesitamos recordar el Evangelio todos los días. Cuando celebramos la mesa del Señor, estamos recordando el Evangelio. De que nuestro Señor vino y dio su vida, derramó su sangre y su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Ese es el Evangelio visible. Cuando bautizamos aquí a las personas, estamos anunciando el Evangelio. Necesitamos recordar el Evangelio para salir animados y consolados. Eso es lo que le daba consuelo a los creyentes de la iglesia primitiva, el Evangelio. Esa es la mejor noticia de todas. Jesucristo vivió, murió y resucitó y volverá otra vez con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Como dice la Escritura. La resurrección de Cristo, amados hermanos, no es solamente una verdad histórica. Oh, eso está ahí en la Escritura. Hay evidencias de eso. No, es que la resurrección de Cristo es la promesa para salvación a todo aquel que cree. Romanos 10:13, un texto que usted se lo conoce como anillo al dedo. ¿Qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está. Y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 9 al 13. Hay que creer en la resurrección para ser salvos. El que no cree en la resurrección de Jesucristo no puede ser salvo. El que niega la resurrección de Jesucristo no puede ser creyente. ¿Usted cree en la resurrección de Jesucristo? Mis hermanos, Jesucristo resucitó al tercer día. La esencia de la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento tiene su base en la resurrección de Cristo. Y permítame aclararles, mis amados hermanos,
La resurrección de Cristo no solamente fue una doctrina esencial para la iglesia primitiva, es la esencia, es el fundamento de la proclamación apostólica. Es que nosotros no podemos anunciar el evangelio sin dejar a un lado la resurrección. Necesitamos proclamar a viva voz que Jesús resucitó. ¿Dónde está Buda? ¿Dónde están todos esos dioses falsos? Están muertos, podridos. ¿Dónde está el Señor de gloria? Él está vivo. Y porque Él vive, nosotros viviremos también. Esa es nuestra esperanza, mis amados hermanos. Él resucitó. Él es la primicia de los que resucitaron, dice 1 Corintios 15:20. Nosotros los creyentes debemos proclamar a viva voz el mensaje de la cruz y la resurrección gloriosa de Cristo. La gente de ahí afuera, pero también la gente de aquí adentro necesita, amados hermanos, recordar, escuchar que Jesucristo se encarnó y vino a este mundo a dar su vida en una cruz para salvarnos a nosotros de la esclavitud de nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo en 1 Corintios 15, nuestra fe fuera vana. Pero no es que solamente nuestra fe hubiese sido vana, es que aún nosotros estuviéramos en nuestros pecados, es decir, nadie hubiese sido salvo. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación hubiese sido en vano. Si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que no resucitó, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nosotros, los creyentes de esta iglesia aquí en La Habana, esperamos en un Cristo que no resucitó, todo el mundo no tiene que tener pena. Qué pobres son esa gente que se reúnen en ese lugar. Tenemos pena por ello porque adoran a un Dios muerto. Pero nosotros no nos tienen que tener pena. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó. Cristo resucitó entre los muertos, mis amados hermanos. Todo lo que nosotros hacemos, en el versículo 58, Pablo dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y saben por qué nuestro trabajo no es en vano? Porque Cristo resucitó. Así que todo lo que nosotros hacemos para el Señor cuenta por la eternidad. Porque Cristo resucitó. Nosotros podemos nacer de nuevo porque Cristo se levantó de la tumba. Mis hermanos, la resurrección de Jesucristo es la prueba, es la demostración de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Él dijo en la cruz, consumado es. Pero Él resucitó al tercer día. Si el cuerpo de Jesús se hubiese quedado en la tumba, el pecado todavía no hubiese tenido agarrados con sus garras. Y eso sí es triste. Ser esclavos del pecado. No hay nada más triste que ser un esclavo del pecado. Somos esclavos de Cristo, dijo Pablo. Pero ser esclavos del pecado, sin tener esperanza, había que tenernos lástima. Pero alabado sea Dios por Jesucristo. Mis hermanos, la base de nuestra esperanza está en la resurrección de Jesucristo. Y por medio de la resurrección de Jesucristo, usted, sí hermano, usted y yo tenemos esperanza viva. Cuando se niega la resurrección, no solamente se están negando los hechos históricos, sino también el testimonio de las Escrituras. Y todo el mundo es responsable por eso ante Dios. El diablo está distorsionando la verdad de la resurrección. ¿Saben lo que hicieron allí en Estados Unidos el año pasado? El domingo de resurrección lo declararon ese domingo como día del orgullo gay. El presidente Biden. Pero no vamos a hablar de política aquí. Y ellos pueden hacer lo que quieran, pero un día van a dar cuentas a Dios. Ellos pueden declarar el día de lo que sea,
Pero nosotros estamos convencidos de que el Señor resucitó. Y esa verdad nadie ni nada nos las puede quitar a nosotros de nuestras mentes. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Tenemos un refugio en la tempestad, tenemos una roca firme. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en la cruz sufrió el abandono del Padre para que usted y yo no fuéramos abandonados. Él dice en Hebreos 13, no te desampararé, no te dejaré. ¿Saben por qué no nos va a dejar ni nos va a desamparar? Porque Él está vivo. En conclusión, mis hermanos, hay esperanza y salvación en el Cristo que vive y reina. Si usted vino hoy a esta iglesia y no conoce todavía el Evangelio, no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es un momento oportuno para que usted se aferre por la fe a Jesús. A lo mejor usted dice, bueno, yo creo en Dios. ¿Qué tipo de fe que usted tiene? Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué fe usted tiene? No es fe en Dios, sí, yo creo en Dios. Sé que tienes que tener fe en una persona en específico para ser salvo. Tienes que aferrarte, así como usted se sentó en esa silla pensando que lo iba a aguantar a usted. Usted no pensó, bueno, esta silla se me va a romper. Usted se sentó ahí con toda la confianza. Porque confió en que la silla lo podía sostener. Confíe en Jesucristo. Aférrese a Jesucristo por la fe. Usted tiene una esperanza muerta si no está en Cristo. Usted no tiene esperanza. Si usted no se ha arrepentido y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, usted no tiene esperanza. Usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted necesita a Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana y todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros esperamos ser, se predica, está fundado en esa realidad. No habría salvación sin la resurrección. Todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, usted a lo mejor entró por esa puerta hoy sin esperanza, pero usted puede salir diferente. Su nombre hoy puede ser cambiado. Su vida puede ser transformada. A lo mejor usted desea arrepentirse y venir a Cristo y le da pena. Hermanos, cuando hacían el llamado en la iglesia, yo no me paraba, no levantaba la mano por pena, porque me daba pena que la gente me viera y se riera. Pero si yo hubiese sabido ahora, hermanos, de lo que yo me estaba perdiendo, lo hubiese hecho hace rato. Pero como no depende de mí, depende de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si hoy usted vino a esta iglesia, es un milagro de Dios, porque dice Romanos 10 que no hay nadie quien busque a Dios. Usted no vino a esta iglesia porque tenía sed de Dios, no les nació en su corazón. Usted vino a esta iglesia porque Dios lo trajo. Esa es la realidad. Y si Dios te trajo aquí, aférrate a Cristo por la fe. Hay un himno que dice, pecador, ven a Cristo Jesús. Usted se lo sabe, es un hermoso himno. No de cosas contra el aguión. Hermanos, necesitamos recordar el Evangelio. Cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos tentación, necesitamos recordar las Escrituras. Necesitamos recordar que nuestro Rey ha resucitado. A veces nosotros los cristianos nos pasan tantas situaciones y la forma en la que nosotros respondemos a esas situaciones de nuestras vidas tiene mucho que ver con la confianza y la convicción que nosotros tenemos.
Mira a los discípulos y estas mujeres cómo respondieron ante el anuncio de los ángeles. Qué incredulidad tan grande. Se olvidaron del mensaje de Jesús, pero también se olvidaron de Jesús. Hermanos, hay un texto que yo lo tengo en mi oficina y lo tengo frente de mí para recordarme de eso precisamente. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, hijo de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Lo tengo ahí porque se me olvida muchas veces. Con tantos afanes, tantas preocupaciones, se me pasa. Y yo estoy seguro que a usted también. Y necesitamos recordar ese consejo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Quiero terminar leyendo un manifiesto del mismo pastor Shadrach Mesach Lodrich, titulado Él es mi Rey. La Biblia dice que Él es mi Rey. Él es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Este es mi Rey. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más elevada de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta hacia la gloria. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo y la muerte no pudo con Él. Este es mi Rey. Este es mi Rey. Queridos hermanos de la Iglesia Bautista Dominicana, nuestro Rey ha resucitado. Y tenemos esperanza porque Cristo no solamente venció a la muerte, venció al pecado. Y dice Colosenses 3, que el acta de los decretos que nos era contraria, Cristo las ha clavado en la cruz y las ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, amada iglesia. Si usted vino hoy con la cara media amarrada, salga hoy contento porque Cristo resucitó. Salga con esperanza. ¿Por qué Cristo resucitó?
y nosotros lo esperamos otra vez. Ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Quiénes éramos nosotros, Señor, para que pensases en nosotros? Oh Señor, ayúdanos a recordar el Evangelio. Pero como se predicó tantas veces desde este lugar, ayúdanos a ser agradecidos por el Evangelio. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, porque muchas veces se nos olvida la misión por la cual tú enviaste a Jesucristo. Estamos afanados y queremos construir en este mundo nuestro reino, nuestro imperio. Pero Señor, las moradas, las mansiones que tú estás preparando para nosotros superan con creces cualquier oferta que este mundo nos pueda ofrecer. Oh Dios bendito, que en la debilidad, que en la tristeza, que en la prueba, nosotros podamos recordar el Evangelio. Cristo no solamente nació y murió y resucitó, Él vivió una vida que nosotros no podíamos vivir. Él venció las tentaciones y lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a depender de ti. Ayúdanos a recordar el Evangelio. Ayúdanos a proclamar el Evangelio. Y perdónanos por avergonzarnos del Evangelio. Perdónanos porque muchas veces no hemos sido lo suficientemente valientes para dar testimonio del Evangelio en los lugares que tú nos has puesto, Señor. A veces nos subimos a un vehículo, vamos a algún lugar, mientras hacemos una fila y nos quedamos callados. Perdónanos, Señor, porque tú no quieres que nosotros nos quedemos callados ante tal noticia, ante tal gran noticia. Danos fe, danos valor para continuar siendo un reflejo de eso que tú quieres que nosotros seamos. Sigue formando en nosotros el carácter de Cristo, que cada día más sea más evidente en nuestras vidas. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Señor, que cada día haya más de Cristo en mí, menos de José. Ayúdanos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, ayúdanos a esperar en ti. Tú nos has dejado tu palabra para que recordemos el Evangelio, para que recordemos, oh Señor, que un día volverás. Ayúdanos a recordar eso, Señor, y que nuestras vidas puedan ser un reflejo de ese amor, de esa esperanza que nosotros tenemos en ti. Señor, aviva nuestros corazones. Cualquier pecado que haya en nosotros, ayúdanos, Señor, a llevarlo ahora a la cruz. Porque en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Oh Señor, bendice esta hermosa iglesia, que tú la has usado para pregonar el Evangelio en tantos lugares. Ayúdanos a nosotros
los que no pertenecemos como miembros de esta iglesia, a seguir en amor y a imitar lo que esta iglesia ha hecho en esta comunidad, en nuestra propia comunidad. Fortalece a los hermanos, consuela a los desconsolados y salva a los pecadores que están en medio nuestro. Sin tu amor, sin tu perdón. Que ellos puedan aferrarse a ti, Señor, porque tú les ofreces perdón. Pero no solamente les ofreces el perdón como ya he sido perdonado, no, es que tú los adoptas como tus hijos. Y ahora podemos llamarte papá. Oh Señor, aquellos que tú adoptas, nunca, nunca se perderán. Como bien conocemos una ley allí en Estados Unidos, no sé si aquí está, pero aquellas personas que han sido adoptadas no pueden ser desheredadas. Y mira cómo la ley humana puede también ser un reflejo de lo que hacemos, de lo que nosotros recibimos en ti. Aquellos que son adoptados no pueden ser desheredados para que no pierdan doble vez, por segunda vez, lo que han tenido alguna vez. En ti, Señor, encontramos esa adopción y nunca perderemos nuestra salvación, porque somos tus hijos y tú nos has sellado con tu espíritu. Fortalece esta iglesia y úsala para continuar siendo en esta comunidad el sostén y el baluarte de la verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, iglesia.